Aquí seguimos viendo otras oportunidades más de amar al Señor en nuestros hermanos. Ahora vamos a ver la obra de misericordia espiritual. Te ofendí y me perdonaste. Perdonar al que nos ofende. El perdón es algo sumamente necesario en nuestra vida. Todos nos equivocamos, todos necesitamos pedir perdón y todos también necesitamos en algún momento de nuestra vida perdonar. Ya hablamos antes del perdón cuando hablábamos de esa parábola de el siervo que fue infinitamente perdonado por su Señor y que luego estrangulaba a su compañero porque le debía una pequeña cantidad. Pero en este punto yo quisiera aclarar algunas cosas. Primero, ¿qué significa perdonar? En las direcciones espirituales veo que a veces hay confusión, ¿no? ¿Qué significa perdonar? Perdonar es a una persona que me ha hecho daño, decido no vengarme ni hacerle mal, ni de palabra, ni con mis acciones. A una persona que me ha hecho daño, yo decido no vengarme ni devolverle mal, sino que por el contrario le deseo el bien y en la medida en que yo pueda le haré el bien. Es una definición mía, obviamente no está sacada de ningún lugar, pero creo que va a lo esencial del perdón. A una persona que me ha hecho daño, del tipo que sea, yo decido, el perdón es una decisión, decido no vengarme ni devolverle con mal, del tipo que sea, con mis comentarios, con mis actos, sino que le deseo el bien, deseo que se salve, deseo que le vaya bien, y en la medida en que dependa de mí, si algún día está en mi mano, le haré el bien. Ese es el perdón. Pero eso no quita que si a una persona que me ha estafado, yo le demande para que me devuelva el dinero. Es que algunos piensan que si le perdono, entonces ya no le puedo demandar. No, te perdono, pero si no estás dispuesto a devolverme lo que me has robado, te hago una demanda. Y si te meten en la cárcel, pues lo siento mucho, pero te perdono, ¿eh? Esto es importante que lo tengamos presente. Porque a veces alguien dice, bueno, es que ¿cómo voy a perdonar? Me ha robado $1.000.000. Perdonar significa que a esta persona que te ha robado, tú no te vas a vengar matándole o haciendo daño a los suyos o dañando su fama, sino que le deseas el bien y tú le vas a hacer el bien. Pero por deber de justicia, esta persona te tiene que devolver el dinero. Y como es un peligro para la sociedad, a lo mejor hay que meterlo en la cárcel para que no haga daño a más personas. Sí. O por ejemplo, una persona me ha hecho daño, me ha traicionado, y obviamente yo no quiero verla. No quiero verla porque siento que me puede seguir haciendo daño. Y yo no quiero hablar con ella porque cualquier cosa que yo le diga, esta persona lo puede usar para seguirme haciendo daño. Perfecto, eso es perfectamente compatible con el perdón. Pero a veces por no tener claro eso, pues nos hacemos bolas. No es que no logro perdonar a tal persona. A ver, perdonar es eso, una decisión de no vengarse ni hacer daño, sino desear el bien y en la medida en que yo pueda, hacerle el bien. ¿Sí?
¿Qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar. Es que no logro olvidar lo que dijo sobre mí, o no logro olvidar lo que hizo a mi familia, o no logro olvidar el modo como nos trató. Bueno, pues ojalá que con el tiempo a lo mejor eso se vaya pues haciendo menos doloroso, pero eso no significa que tú no perdones. Simplemente pues que eres humano y cuando te hieren te duele. ¿Sí? Perdonar tampoco significa dejar de sentir. Es que siempre que veo a esta persona revivo lo que pasó y sufro. Bueno, es que no perdono. No tiene nada que ver. Perdonar tampoco significa que voy a tratar a la persona que me ha ofendido como si no hubiera pasado nada. Pues no. A ver, Dios no nos pide cosas estúpidas. ¿Sí? Dios no nos pide cosas imposibles. Si nos pidiera olvidar, dejar de sentir, tratar al que nos ha matado al papá como si no hubiera pasado nada, oye, ¿cómo te va a pedir Dios esa rareza? Dios no pide cosas raras. Dios lo que te pide es que no te vengues, que no le hagas daño a esa persona y que le desees el bien. Y en la medida en que pueda y dependa de ti, que le hagas el bien. Pero no te pide que lo invites a comer, que lo trates como si no hubiera pasado nada, que sigas siendo tu amigo y confidente. No, Dios no nos pide cosas raras. Dios nunca nos va a preguntar, ¿qué sentiste? Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Sí? En el Evangelio, en ningún momento Jesús pregunta, oye, ¿tú qué sentiste? No, nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Ante esa persona que te hirió, te criticó, te ofendió, te robó, te mató. ¿Qué vas a sentir? Pues ahí ya depende de cada personalidad. Personalidades más fuertes a lo mejor siente eso, un gran deseo de venganza, pero yo no me dejo llevar por ese deseo. Siento una gran cólera, siento ganas de matarle a él y a toda su familia. Pues sí, y no por eso estoy pecando, y no por eso estoy dejando de ser cristiano. Eso es lo que mi naturaleza experimenta. Eso es algo natural que no depende de mí. Mis sentimientos no dependen de mí, dependen de mi personalidad, dependen, pues obviamente, si me clavan un puñal, ¿qué voy a sentir? ¿Cosquillas? ¿Gusto? Pues no. Es como si yo me sintiera culpable por sentir hambre. ¿Alguna vez se han sentido culpables por sentir hambre? Pues es que eso no depende de nosotros. En todo caso, se podrán sentir culpables de comer exageradamente, sí, pero no de sentir hambre. Entonces, esto es bien importante. Al menos platicando con muchas personas siento que se hacen unas bolas tremendas aquí. Y luego, además de lo que han sufrido, se sienten culpables porque sienten que no perdonan. No, oye, ya tienes suficiente con lo que sufriste y con lo que tienes que perdonar como para que encima te sientas culpable por eso, porque sientes que no estás perdonando, que no estás viviendo como cristiana. No. ¿Cómo hacerlo en la práctica, esto del perdón?
De nuevo, seamos muy realistas. Cuando la ofensa es fuerte, porque si es que me pisó y no se dio cuenta, bueno, pues eso ni perdón requiere, ¿no? Pero cuando es eso, que una amiga se aprovechó de mi confianza y me traicionó, me robó, me criticó, me hizo la vida imposible, me quitó un montón de amigas. Bueno, cuando la ofensa es fuerte, lo más sano para perdonar es no pensar en lo que pasó. Yo tomo la decisión de la que hablábamos, de no vengarme, de no hacer daño, de desearle el bien, pero luego ya no pienso en esa persona. Trato de no pensar. Y si me viene, me distraigo con otra cosa. No me pongo a hablar de lo que pasó con mis amigas, ¿sí? Porque eso lo único que hace es meter todavía el puñal más en la carne, ¿no? No. Después de tomar la decisión de perdonar, a otra cosa, mariposa. Me pongo a pensar en cualquier otra cosa. Eso es lo más sano psicológicamente. Cuando es eso, una ofensa fuerte. Posteriormente, es decir, a lo mejor unos años después, ¿sí? A lo mejor me puede ayudar el tratar de comprender a la otra persona y tratar de ponerme en los zapatos de esa persona. Y entonces me pongo a hacer reflexiones del tipo, pues pobrecilla, la verdad, tuvo una infancia dolorosísima esta amiga mía, quién sabe cuántos traumas tendrá encima, quién sabe la educación que recibió, muy seguramente pues no ha tenido la formación cristiana que yo he tenido, quién sabe lo que se le pasó por la cabeza, quién sabe si yo en la circunstancia de ella cómo hubiera reaccionado. Entonces, reflexiones que me pueden ayudar a comprender un poquito más. ¿Sí? Pero como les digo, esto ya después, ¿sí?, de mucho tiempo. Dice el padre Larrañaga que si lográramos comprender, no necesitaríamos perdonar. Pero claro, si tú tratas de comprender cuando te acaban de apuñalar, no vas a comprender nada, al contrario, cada vez te va a doler más la herida. Y finalmente, después eso, de distraerse, de pensar en otra cosa, después de comprender, a lo mejor, con la gracia de Dios, un día llegas a sentir cariño por esa persona, a pesar de todo. Quizás. Y con la gracia de Dios. Pero esto ni es seguro, ni es imprescindible. Y fíjense, incluso cuando se ha llegado aquí, que como les digo, es un milagro de la gracia de Dios, que a veces pasa, y uno ve en las vidas de los santos, y uno dice, wow, qué milagro de la gracia de Dios, ¿no? Ahora podría contar historias, pero no es el caso. Lo que quiero decir es simplemente eso. A veces, con la gracia de Dios, se puede llegar a este grado de incluso sentir cariño, afecto por esa persona que me ha herido tremendamente. Pero no pasa siempre, no es necesario que pasa, e incluso cuando pasa, uno no se mantiene siempre ahí, sino que luego, un día después, vuelve a sentir lo mismo que sintió al inicio. Eso es curioso, pero es así.
Incluso después de haber sentido eso, que lo quiero en el amor de Cristo, al día siguiente vuelvo a recordar lo que pasó y siento que me hierve la sangre como el primer día. Pues sí, bienvenido al planeta Tierra, y así es la naturaleza humana. Pero eso no significa que no hayas perdonado. Sí. Segundo, ven, bendita de mi Padre, porque fui molesta contigo y me soportaste con paciencia. La obra de misericordia es soportar con paciencia las molestias del prójimo. Esta es todavía más difícil. Sí, esta es todavía más difícil. Yo creo que es más difícil que el perdonar, porque el perdonar como que puede ser en un momento determinado, mientras que soportar es algo constante. Sí. Y es la única obra de misericordia que incluye también cómo hay que hacerlo, con paciencia. Sí. En las otras obras de misericordia no ponen nada, simplemente dar de comer, dar de vestir, acoger, consolar, enseñar, aconsejar, pero aquí, con gran sabiduría, dice soportar con paciencia. ¿Sí? Y como les digo, solamente si se hacen bien son obras de misericordia. Si simplemente aguanto las molestias, pero no es con paciencia, no me vale. No me vale como obra de misericordia. Tengo que soportar con paciencia. ¿Qué significa soportar? Soportar literalmente significa estar desde abajo sosteniendo. Eso es lo que significa soportar. Soportar es eso, yo estoy sosteniendo a esta persona que es molesta, o que tiene, quizás no es en sí molesta, pero a lo mejor tiene un tic que es molesto, o tiene una personalidad que es molesta, o tiene una forma de hablar que es molesta, o tiene una forma de ser que es molesta, o al menos que me molesta a mí, ¿no? Bueno, soportar es estar desde abajo sosteniendo. Con paciencia. Patire en latín significa sufrir. Paciencia es saber sufrir. Patire en latín significa sufrir. Paciencia significa saber sufrir. Porque uno puede sufrir, pero puede sufrir mal. Si uno sufre quejándose, no sufre bien. Si uno sufre con una cara larga, así, de tristeza, de angustia, pues eso no es saber sufrir. Saber sufrir significa sufrir con alegría, sufrir sin quejarme, sufrir sin perder el control de mí mismo, sin desfogarme luego en los que están a mi alrededor, porque es lo que a veces pasa. Hay gente que aguanta a su esposo, pero luego se desquita con otra persona. O aguanta a los hijos, pero luego se desquita con otros. Soportar con paciencia significa eso, saber sufrir. En griego la palabra es macrothymia, y es muy interesante esa palabra. Literalmente significa el que tiene el corazón, el ánimo grande. El que tiene el corazón chico enseguida explota, no le cabe casi nada. ¿Por qué? Porque tiene el corazón chico. Entonces le metes un poquito de presión
y ya no aguanta. ¿Por qué? Porque su ánimo, su corazón es pequeñito. La paciencia en griego es magnanimidad. De hecho, cuando se dice que Dios es lento a la ira, en griego lo traducen así, macrocimía. Dios tiene un corazón grande, por eso nos aguanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que le metemos y le metemos y le metemos, siempre hay espacio para más. ¿Sí? Soportar con paciencia significa eso, tener un corazón tan grande que no exploto simplemente, porque hoy me miró feo, o hoy no me agradeció, o hoy me salió con una respuesta un poco grosera, y ya, exploto. ¿Por qué exploto? Porque mi corazón es chiquito. ¿Sí? Macrocimía es eso, tener el corazón grandote, de forma que no explote con pequeñas cosas. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Primero, la persona paciente sabe esperar. Como sabe sufrir, sabe esperar, y ese es el segundo sentido que se da a la palabra paciencia. El primer sentido es saber sufrir, pero el segundo es saber esperar. La persona paciente sabe esperar. ¿Por qué? Porque la persona paciente sabe que Dios está actuando, aunque yo todavía no lo vea. La persona paciente sabe sufrir y sabe esperar porque confía que Dios nuestro Señor está actuando. Está actuando en mí y está actuando en esta persona que me resulta molesta o en esta persona que me hiere. Como yo confío en que Dios actúa, por eso sé sufrir y sé esperar. El paciente sabe que Dios tarda, pero llega siempre a tiempo. ¿Les suena? Hay una canción por ahí, la de Supremo Amor, ¿no? Y dice eso. Tú tardas, pero llegas siempre a tiempo. El paciente sabe esperar, porque Dios a veces tarda, pero llega a tiempo. En sus tiempos, ¿no? No en los nuestros, ¿no? Sí. El paciente, eso, confía en que Dios actúa, en que Dios tarda, pero llega a tiempo. Y el paciente, sobre todo, está en la misma sintonía de Dios, que no quiere que su hermano se pierda. Y por eso es paciente. El Señor no es lento para cumplir sus promesas. Lo que pasa es que Él es paciente, magnánimo, con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda. Esa es la razón de ser de la paciencia de Dios. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que se espera para que todos puedan arrepentirse. Esa es la razón de ser también de nuestra paciencia. Somos pacientes porque no queremos que nuestro hermano se pierda. No queremos que nuestro esposo se pierda. No queremos que nuestros hijos se pierdan. Y por eso sabemos sufrir y sabemos esperar. Segundo, el paciente, el número que quieran. El paciente recuerda que Dios nunca dice basta, ya no aguanto. Y el paciente que se pone en la misma sintonía de Dios, por eso tampoco dice nunca ya no aguanto más, hasta aquí llegué.
Claro, de nuevo, esto no es fácil. Sí. Como las otras obras de misericordia. Esto no es fácil. Para poder amar así, necesitamos eso, que Dios nos dé las bombonas de oxígeno para poder bucear. Porque es que si no, si lo queremos hacer así, no aguantamos. Aguantamos un ratito, pero ya a la séptima, como San Pedro, sacamos la banderita blanca y decimos: ¿hasta cuándo? Yo ya no aguanto más. Ya llevo tantos años aguantando en mi matrimonio. ¿Cuántos más voy a tener que aguantar? Sí, para poder ser paciente, claro, uno puede ser paciente y luego saber corregir, ¿no? Como decíamos en la anterior meditación. Pero eso, saber sufrir, saber esperar, no tirar la toalla, no decirle ya no te aguanto más. Siguiente punto, ya no digo qué número es para no equivocarme. A veces las personas nos resultan molestas porque sentimos que tenemos algo más importante que hacer. A lo mejor estamos haciendo algo y sentimos que alguien nos molesta porque estamos haciendo algo importante y pues nos está fastidiando, nos está interrumpiendo. Aquí no olvidar que lo más importante en la vida es amar. Y muchas veces la persona molesta nos recuerda, nos baja a la realidad de que lo más importante es amar. Lo único que edifica es la caridad, como dice San Pablo en Efesios 4:16, solo la caridad edifica. A veces nosotros podemos querer sacar un proyecto, un apostolado, un trabajo y sentimos que esta persona nos está molestando. Oye, no hay nada más importante que amar. No hay nada más importante. A mí me edificó muchísimo el padre Álvaro Corcuera. Supongo que han oído hablar de él. Fue nuestro director general hace algunos años, que en paz descanse. Una vez llegaron unos colaboradores a Roma, era un grupo de colaboradores y colaboradoras que se habían reunido quién sabe para qué, y por error ellos nada más pensaban que había una casa de legionarios en Roma, ¿no? Cuando pues hay varias, ¿no? Está la dirección general y está el Ateneo y está el centro de estudios y también está el seminario para diocesanos. Entonces ellos preguntaron ahí: ¿dónde está la casa de los legionarios? Y entonces pues llegaron a la dirección general. O sea, nada que ver con el lugar donde ellos estaban residiendo. Ellos tenían que llegar pues al seminario, ¿no? Al centro de estudios. Pero llegaron a la dirección general y llegaron ahí a las 9 de la noche, ¿no? Llegaron ahí en su taxi o en su Uber, y entonces cuando llegaron allá dijeron: ¿y nosotros dónde nos podemos quedar, no? Y entonces había un padre que estaba por ahí, rodeado ahí de unos cuantos hermanos, y les dijo: pero ustedes, a ver, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? No, pues es que somos colaboradores, venimos a la convención. Ah, no se preocupen, ustedes tienen que ir al centro de estudios. ¡Ay, qué horror! ¿Y cómo se llega? Y ahí los hermanos que estaban ahí, pues les empezaban a dar las señas. Mire, tienen que tomar el autobús y después tienen que bajarse en tal parada y ya de ahí pregunten y llegan fácil. El padre que estaba ahí dijo: miren, a estas horas difícilmente van a encontrar un autobús, no se preocupen, vénganse conmigo. Entonces
Estaba en sotana, pidió las llaves del primer coche que encontró, vénganse conmigo. Y les llevó. El padre era el padre Álvaro Corcuera, el director general, como si no tuviera otra cosa que hacer, ¿no? Uno podría decir, pues es que yo tengo muchas cosas, esto es una molestia, yo tengo cosas muy importantes que hacer, ¿no? La Legión y el Regnum Christi dependen de mí. No, lo más importante es el amor. Entonces, cuando amamos muchas cosas que nos resultan molestas, dejarán de ser molestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que amar a mi hermano. Termino esta obra de misericordia con una frase de Gálatas 6:2, que a mí, cuando la descubrí hace poquito, me conmovió. Dice así: ayúdense mutuamente a soportar sus cargas y cumplir así la ley de Cristo. Fíjense lo que está diciendo. Está exhortando a los primeros cristianos y les dice de forma muy realista, ¿sí? Porque a veces podemos idealizar a los primeros cristianos como si ellos fueran perfectos y vivieran la caridad siempre y no tuvieran problemas entre ellos. Sabemos por las cartas de San Pablo que no era así, pero en esta dice: ayúdense mutuamente a soportarse, a soportar sus cargas, y de esta forma cumplir la ley de Cristo. Es decir, soportándonos, aguantándonos con paciencia nuestras cargas, cumpliremos la ley de Cristo. La palabra cumplir significa llevar a plenitud. A veces nosotros cuando pensamos en cumplir pensamos en poner palomita. No, la palabra significa cumplir, llevar a plenitud. Si nosotros soportamos con paciencia las molestias, las debilidades de nuestro prójimo, estamos cumpliendo en plenitud el Evangelio. Qué mayor motivación que esa, ¿no? Entonces, bueno, espero haberles dado muchas pistas ahí para amar a Jesucristo. Demasiadas, ¿verdad? Bueno, entonces, cada quien tiene unas, otros tendrán otras, pero veámoslo, como lo dije al inicio, como oportunidades. No tanto como otra cosa más que cumplir, sino, ¡ay, qué bien!, otra oportunidad más para amar al Señor.